Les damos la bienvenida aquí al Centro de Estudios de Hermenéutica de la Universidad Nacional de San Martín. Hoy nos reunimos nuevamente en una actividad del Seminario de Hermenéutica Jurídica. El seminario permanente, coordinado, pensado y llevado a cabo por Gonzalo Nogueira, a quien entonces le voy a pasar la palabra, pero antes de ello quiero agradecer a todas las personas que van a colaborar hoy en lo que van a participar de esta presentación. Ya nos va a contar Gonzalo con más detalle de qué se trata, y a todas las personas también que se vayan uniendo, y como siempre recordarles que una vez que esta presentación esté subida a nuestro canal de YouTube, la pueden compartir con quien quieran. Es libre, es gratuita, y con pasar el enlace ya le dan el acceso a quien quiera ver y escuchar esta presentación y todas las otras que están en nuestro canal, que son muchas y realmente vale la pena aprovecharlas. Bueno, muchísimas gracias, y entonces Gonzalo, te paso la palabra, así ya damos comienzo. Bueno, muchas gracias Laura. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Muchísimas gracias por sumarse a esta presentación. Eh, Estamos acá para, bueno, presentar pero también para celebrar un trabajo colectivo que hemos realizado durante todo el año pasado, desde comienzos del año pasado, y que lo hemos finalizado en diciembre y en febrero logramos publicar el segundo volumen de esta propuesta, que era armar un dossier sobre hermenéutica jurídica, pero pensada a partir de problemáticas, situaciones, preguntas muy puntuales y aplicadas al campo jurídico, ¿no? Eh, Fue muy grata la sorpresa cuando, digamos, armé una lista de colegas para invitar y bueno, y la verdad que recibí todas respuestas positivas, afirmativas, muy generosas y- y todas y todos los colegas que se han comprometido han cumplido con creces y bueno, tal así que de un volumen tuvimos que hacer dos volúmenes, ¿no? Así que lo cual ha sido realmente muy, muy grato. Eh, bueno, la publicación de este dossier se dio en el marco de una revista que codirijo junto con dos colegas y amigas de la escuela IDAES de la universidad. Es una revista que es muy joven, tiene un par de años, que se llama Estudios Sociales sobre Derecho y Pena. eh, y bueno, hemos publicado estos dos volúmenes. El título general del dossier es Cuestiones para la ampliación de los horizontes de comprensión en la hermenéutica jurídica. Y bueno, les cuento brevemente que es una revista que hemos conformado desde el NESDI, que es el Núcleo de Estudios Socioculturales sobre el Derecho y sus Instituciones, también el EIDAES, con la Escuela de Humanidades también, también ha contribuido a darnos este espacio a partir de lo que es el Centro de Estudios de Historia de la Ciencia y de la Técnica José Babini, que dirige un amigo de la casa que es diputado de Mendoza, y también con la participación del CONICET. Eh, bueno, voy a nombrar a todas las personas que han colaborado en este dossier y después abrimos a la charla más colectiva para que compartamos nuestra experiencia de trabajo. Bueno, han participado Gaetano Carlizzi, que es un jurista italiano muy destacado en la hermenéutica jurídica en el campo específico de lo penal. Marisa Herrera, Carrasco, perdón, Ezequiel Kostenbein, Nora Wolfun, Mauricio Manchado, Eduardo Rojas, José María Gil,
Melissa Brito Aller y Olivia Irala González. Eh, ¿Quién más tengo acá? Gustavo Arballo, María Gabriela Scataglini, Bernardo Vita, Nicolás Omar Vargas, Leticia Lorenzo, Larisa Servino, Alejandro Guevara Arroyo y Sergio Tonconó. Eh, bueno, ¿cuál fue un poco nuestro propósito al pensar un dossier sobre hermenéutica jurídica? Primero, siempre partimos de esta pregunta que nos propone Foucault para ver si somos capaces de poder pensar de un modo diferente a como normalmente pensamos lo que nos preocupa y también percibir de otro modo a como estamos acostumbrados a ver nuestros objetos, ¿no? Eh, Esa pregunta es clave para saber si podemos seguir contemplando o reflexionando sobre ese mismo objeto, ¿no? La idea es ampliar la noción de comprensión en el campo de la hermenéutica jurídica y para ello incorporamos el concepto de experiencia que nos propone Gadamer, que nos dice que la experiencia no es solamente una acumulación de hechos o vivencias subjetivas, sino un proceso transformador vinculado al conocimiento, a la tradición y el entendimiento. Se trata entonces de promover una apertura al otro y a lo nuevo, y toda experiencia está inmersa en una red de significados que son históricos y que condicionan nuestra comprensión, por lo que la experiencia es comprensiva, a partir de un diálogo en el que se está abierto a ser interpelado, ya sea por el contexto, por la tradición, por el otro, y también a partir de un diálogo con uno. Eh, Nuestro objetivo en el Seminario de Hermenéutica Jurídica es generar diálogos, puentes entre el saber jurídico y otras disciplinas de las ciencias sociales y humanas para ampliar los marcos de comprensión de los problemas vinculados al campo jurídico. Y por eso hemos pensado en armar este dossier que bueno, abarca eh, muy diversas problemáticas y problemáticas analizadas desde disciplinas también diversas, lo cual enriquece el debate y, y el diálogo colectivo. Así que, así que bueno, la idea es nada, que podamos conversar sobre la experiencia de, bueno, escribir un artículo sobre lo que ustedes están investigando, sobre lo que vienen pensando, atravesadas por la pregunta de lo hermenéutico, ¿no? De cómo comprendemos, cómo ampliamos las preguntas para cómo ampliamos las preguntas, perdón, para comprender de manera más profunda lo que nos ocupa, ¿no? No sé quién se anima a comenzar explicando brevemente su trabajo. La idea es un poco salirnos del formato más formal de exposición de ponencias y que podamos conversar. Hola Mauricio, tanto tiempo, ¿cómo estás? Desde Rosario. Bueno, ¿quién se anima a comenzar? Nico. Bueno, me Yo, animo. ¿qué tal, Gonzalo? ¿Cómo andás? Buenas No, bueno, tardes. no va. ¿Qué onda, Nico? No, no, que estoy teniendo hoy, entonces, ya que ahora está, las condiciones objetivas, tal vez decir dos o tres palabras para después seguir un poco el diálogo con los compañeros y Dale. compañeras. Primero, nada, agradecerle a Gonzalo por la convocatoria, por la posibilidad de generar un espacio de discusión y de circulación de algunas problemáticas, que en particular voy a tratar de ser muy breve en relación al texto que me tocó escribir. Viene además a responder a una suerte de necesidad política, diríamos nosotros, por lo menos acá en el contexto santafesino, porque hemos sido, o nuestra provincia ha sido, digamos, por lo menos objeto de un sinfín de resoluciones, de leyes, de todo un paquete legal, por decirlo de algún modo, que se implementó sobre diciembre del 2023, que efectivamente nos tiene por lo menos atentos a la lectura de esas leyes, pero además bueno, a los sentidos prácticos, ¿no? Que esto efectivamente va a tener en la vida cotidiana, fundamentalmente de
las personas privadas de su libertad en las cárceles de la provincia de Santa Fe, pero no. Eh, y lo que yo me propuse como ejercicio era justamente tomar esa nueva ley de ejecución penal que se escribió en diciembre del 2023 acá en la provincia de Santa Fe, que además contó con un consenso muy amplio de todos los actores políticos de la provincia, donde aparecen no solamente nuevas figuras, como por ejemplo el rol o la figura del alto perfil, que está siendo hoy también tapa de muchas discusiones mediáticas, o al menos de las que nosotros estamos mirando, no necesariamente el conjunto de la sociedad, pero que sí nos interesaba mirarla, entre otras cosas, y además de aquella figura del alto perfil, por qué sucedía con respecto al campo educativo, ¿no? Como ustedes, algunos saben, yo vengo trabajando en el marco también de la Dirección Socioeducativa en Contexto de Encierro de la Universidad Nacional de Rosario, y en esa intervención que venimos haciendo en las cárceles de la provincia para garantizar el acceso a no solamente la educación superior, sino también a otras instancias formativas que propone la universidad, nos encontramos con esta ley que a priori, insisto, en la misma práctica era altamente restrictiva para lo que nosotros veníamos haciendo. Entonces, la propuesta de poder hacer un análisis de qué supone en términos conceptuales esta nueva ley, de qué supone en términos políticos también y de qué supone en términos jurídicos, digo, me pareció como por lo menos un ejercicio que acá resultaba necesario. Después quedará a consideración de quien lea si eso se ajusta más o menos a un buen análisis, un buen ejercicio hermenéutico, pero sí lo que por lo menos me propuse y nos propusimos, porque siempre lo pienso en términos también de las discusiones que nos venimos dando con los compañeros y las compañeras acá en Rosario, es, bueno, pensar qué rol efectivo o qué lugar ocupaba entonces la educación ahora en esta nueva ley de ejecución penal, ¿no? Y lo que sucedía básicamente, yo lo mencioné en el artículo, es que la palabra educación aparece mencionada solamente 3 veces y en ninguna de ellas remite a una dimensión vinculada al ejercicio o al acceso a los derechos de las personas privadas de su libertad, sino que en todo caso las 3 menciones están relacionadas justamente a la impronta que se le intenta dar a esta ley, que es fortalecer las lógicas más seguritarias. Y, y aparecen en esta nueva disposición claramente una fuerte contraposición, insisto, entre un lenguaje de los derechos y un revival, digamos, del lenguaje de la peligrosidad, ¿no? De esta suerte de potencialidad de estos sujetos peligrosos que, por esa misma característica, esa misma condición, tendrán vedado fuertemente el acceso a derechos educativos, culturales, etc. Entonces, nada, yo quería simplemente decir eso, aprovechando digo, estas condiciones técnicas óptimas en estos minutos por lo menos, y espero poder seguir teniéndolas para escuchar al resto de los compañeros, que me parece que el ejercicio, al menos el que cuando charlábamos con Gonzalo me propuse hacer, respondía a una urgencia, a la urgencia de poder decir algo, de analizar algo, en el marco además de una suerte de silencio bastante sosegado que sucede en la provincia de Santa Fe respecto a estas cuestiones, porque ustedes bien sabrán, y la tendrán bastante en mente, que hace no mucho tiempo, en marzo del 2024, circularon fotografías por las redes sociales de las propias autoridades políticas del gobierno de la provincia, con una foto al estilo Bukele, para ubicarlo rápidamente, diciendo la van a pasar cada vez peor, ¿no? Y eso parece que ha generado como pocas resonancias, más allá de los propios actores que discutimos un poco todas estas cuestiones vinculadas a los malos tratos, las violaciones de los derechos humanos y a pensar el acceso y el ejercicio de los derechos. En general estamos como a la espera de ver si hay repercusiones o resonancias un poquito más graves o más altas o más contundentes en torno a esto, que no me parece tampoco desgajado de lo que está a su nivel nacional. Entonces, atento a cómo se va desplegando estas políticas también de cada vez mayor crueldad, porque no sé si ustedes saben, pero efectivamente las prácticas de violación sistemática de los derechos que sucedieron esos días y después de esa foto o antes, durante esa foto, son bastante contundentes. Y bueno, nada, me parece que todo ese escenario y todo ese contexto urgía la necesidad de hacer una lectura de este nuevo texto legal que a priori es un parteaguas en la historia, por lo menos penitenciaria, de la provincia de Santa Fe. Sí, Mauricio, a mí me parece que es un ejercicio importante porque del análisis que haces de esta reforma legal, queda en evidencia una de las tantas ambivalencias que podemos vislumbrar en el campo jurídico y en particular el campo jurídico penal, que es esta confrontación, sobre todo en el campo. O sea,
que se constata empíricamente entre un concepto de seguridad muy limitado y acotado y reducido a la función casi meramente policial, y el valor de los derechos a los que deben tener acceso las personas privadas de su libertad. Y casi siempre en esa disputa ambivalente termina siendo priorizada la función securitaria, esa función securitaria limitada de la prisión. Entonces, este tipo de ejercicios bien vale para salir de esas lecturas macro, estructurales de la prisión y ver cómo esos derechos entran en conflicto, ¿no? Entre los actores y cómo lo resuelven, cómo lo gestionan en el territorio, en el campo, los actores implicados. Así que sí, está muy bien. Bueno, muchas gracias, Mauricio, el esfuerzo y el compromiso de siempre. Bueno, Nico, te habíamos interrumpido, justo ibas a alargar. Bueno, no, igual muy interesante lo que plantea Mauricio y muy actual realmente y por ahí un tema que no recibe toda la atención que merece. Pero bueno, yo también me sumo, por supuesto, a la felicitación, al reconocimiento por todo el trabajo de este dossier, de este doble dossier, con firmas tan destacadas y con tanto recorrido y todo el trabajo en general que hacen desde el instituto para difundir la cultura jurídica y sobre todo para poner en discusión algunas cosas que quizás ya se están dando como que se dan por asumidas o que no son puestas en discusión. Bueno, en mi caso me tocó participar gracias a la gentil invitación de Gonzalo con un artículo que es una especie de subproducto, no sé si la mejor palabra porque parece que tiene como una carga comercial y no pasa por ahí, pero como un derivado, digamos, de mi tesis doctoral, que también tuvimos la posibilidad de presentarla el año pasado, creo que fue ya, ¿no? En este espacio, sí, hace más o menos un poco más de un año, en este espacio también del seminario de hermenéutica jurídica, y en su momento lo habíamos presentado con un título que, bueno, que en perspectiva o en retrospectiva es más sugerente aún, porque habíamos dicho que la idea era pensar qué quedó de las garantías penales, y por ahí hoy nos podemos volver a hacer la misma pregunta y no sé si el balance nos daría más desfavorable que aquella vez. Pero bueno, eso es una idea o una posibilidad. Pero bien, lo cierto y lo concreto es que mi tesis doctoral giró en torno a una cuestión que puede ser vista como muy técnica o muy árida en el sentido de si es válido que una persona sea juzgada dos veces por los mismos hechos. Y por supuesto eso, como le decía, tiene toda una discusión muy ardua, muy intensa en términos de cuestiones procesales y demás, pero más allá de esas cuestiones que por supuesto son importantes, de hecho más allá de mi actividad académica, soy abogado litigante y abogado defensor para mayor desgracia, también hay una discusión atrás sobre una cuestión más, si se quiere, filosófica o política sobre cómo funciona el sistema judicial o cómo puede funcionar el sistema judicial o cómo debería funcionar. Es decir, esta cuestión de si es posible que una persona pueda ser enjuiciada más de una vez cuando es acusada por los mismos hechos. Y ahí un poco lo que el artículo explora, más allá de alguna introducción o de algunas ideas generales sobre el tema, sobre la llamada garantía ne bis in idem, este impedimento, este límite para ser enjuiciado dos veces, es la cuestión de cómo se podría pensar la cuestión de las culturas jurídicas. Y sobre todo con las particularidades que tiene nuestro país, digamos, en lo que hace al diseño constitucional y cómo ese diseño de la Constitución Nacional, ni más ni menos, impacta en el proceso penal. Nosotros tenemos un diseño, digamos, de origen vinculado con ciertas particularidades o aclaraciones que hay que hacer a lo que se llamaría una justicia acusatoria, es decir, con la intervención de jurados, un modelo similar, si se quiere, o inspirado en el modelo norteamericano de origen, aclaro el de origen, porque una cosa es la justicia en Estados Unidos hace en su origen o cómo se pensó en el proyecto originario constituyente, otra cosa en los últimos 50 años, sí, 50, 40 años, con la caída del estado de bienestar y la caída del estado de bienestar penal también, y como el sistema penal pasa a ser una cosa gigantesca, un monstruo incontrolable. Pero en una buena lectura podríamos decir que hay una idea atada en sus orígenes a ese sistema de justicia, a un sistema de justicia donde el juicio ocupa un lugar central y entonces no se puede repetir. Y en contraposición hay una idea o un paradigma, para usar una palabra muy recurrente, del derecho llamado europeo, que es el juicio es un momento más y se puede repetir, y si a uno lo enjuician una, dos, tres veces, no hay mayor historia, para decirlo en términos muy llanos, como me pidió Gonzalo que sea el diálogo este que estamos encarando.
Y lo cierto y lo concreto es que si bien nuestro diseño constitucional, que podría ser algo así como los planos del proceso penal, están enfocados en un diseño donde el juicio tiene una centralidad, donde debe ser con jurados y demás, lo cierto y lo concreto es que los canales institucionales a lo largo de nuestra historia transcurrieron más bien por un sistema de justicia con características propias de los sistemas europeos, en gran medida, pero no solo, por la influencia de la colonización, y en este sistema, o bajo esta lógica, para decirlo con más propiedad, el juicio se puede repetir una y otra vez. Y estas son las cosas que, obviamente no lo voy a repetir todo porque no tiene mucho sentido, quien lo quiera ver está en el artículo, pero unas cosas que se ponen en evidencia. Y la pregunta es, bueno, pero ¿qué pasa si volvemos a los orígenes o qué pasa si volvemos a la primera fuente de cómo debería ser el sistema de justicia penal y si volvemos a la Constitución Nacional? Y ahí la cuestión es donde emerge el juicio por jurados, este sistema que permite la participación de la ciudadanía, del pueblo, como me gusta decirle a mí, como decía mi amigo Mario Juliano, en el sistema de administración de justicia, en la toma de decisiones, y cómo el surgimiento de este sistema, que está en la Constitución desde hace 150 años, pero recién hace poco más de 20 empieza a ser una realidad, empieza a impactar en el funcionamiento del sistema penal. Y una de las cuestiones más destacadas de este sistema, o más llamativas o más novedosas, si así lo prefieren, es que no se puede repetir el juicio. Si una persona que es declarada inocente luego de un juicio por jurados, la persecución penal, la causa penal, para decirlo muy llano, se termina ahí. Y entonces hay una cuestión ahí de volver, si se quiere, a los orígenes o a las fuentes y plantear esta cuestión de si estas pautas que son propias del juicio por jurado no deberían traspolarse o trasladarse a el resto de los juicios, que es un poco, salvando la enorme distancia que hay entre él y conmigo, lo que plantea Alberto Binder en su tratado también de Derecho Procesal Penal. Pero hay otra cuestión que surge, que esto no está escrito en el dossier, que es algo que vengo pensando y aprovecho el espacio, sobre todo a partir de la lectura del último libro de Luigi Ferraioli, que se llama sugestivamente Justicia y Política, que es el rol de los tribunales y particularmente de las Cortes Supremas o los tribunales, digamos, con funciones de determinar el alcance del derecho frente a la creación de derecho, que es algo que estamos viendo que nuestra Corte Suprema está haciendo cada vez con más frecuencia en diferentes casos, ya no directamente expidiéndose sobre cuál es la norma aplicable a un caso, la solución correcta, o inclusive sobre la constitucionalidad o no de las leyes, que es una facultad que tiene, sino ya estableciendo interpretaciones jurisprudenciales que tienen que ser aplicadas como normas. También esto pone en cierto modo en crisis a nuestro sistema del precedente, en el cual por nuestro sistema del precedente lo que decía la Corte Suprema se aplica solamente a ese caso, hay una cierta observancia por la cita de autoridad que tiene, pero no es obligatorio y la Corte lo que está empezando a decir en diferentes casos y con diferentes alcances, inclusive se puede discutir caso a caso si eso es bueno o es malo, pero decir, bueno, el derecho tiene que aplicarse de tal manera. Por ejemplo, si alguien quiere llegar a la Corte Suprema por una causa que tramitó en la Justicia Nacional, tiene que pasar por la justicia de la ciudad autónoma antes, que es lo que, bueno, se decidió hace un tiempo. Por ejemplo, también se estableció que la ley en lo que hace la prescripción tiene que interpretarse de determinada manera y esto es de aplicación obligatoria. Esto no quiero entrar en una discusión del caso a caso, que puede ser interesante, pero puede ser también muy árida y apartarnos del hecho, pero sino también ponernos frente a al debate este, ¿no? Sobre cuáles son los límites o cuál es el contexto en el cual los tribunales pueden crear derecho, por así decirlo. Me parece que es una cuestión y esta última cuestión, insisto, si bien no está dentro de lo que es el contenido del artículo, no es menos cierto que es una cuestión que ya también, leyendo el artículo y la tesis en perspectiva y viendo todo lo que venimos debatiendo hace un tiempo, creo que es una cuestión que surge y que también me parece interesante discutir. Pero bueno, no quiero aburrir mucho más, ni menos aún monopolizar la palabra. Vuelvo a agradecerle a Gonzalo la invitación y por supuesto siempre es un placer y más aún en estos tiempos poder juntarnos a debatir y a intercambiar algunas ideas sobre estas cuestiones que nos preocupan tanto. Buenísimo, Nico. Mil gracias. Ahí me anoté un par de preguntas, pero las hago al final, así pueden hablar el resto y después hacemos circular las preguntas. Mil gracias, Nico, de nuevo. Bueno, ¿quién toma la palabra? Larisa, Gonzalo, si querés, me puedo encargar yo. Alejandro. A ver, bueno, dale, Alejandro, después Larisa. Ah, Larisa había levantado la mano, ¿no? Adelante, Larisa, por Estaba, favor. estaba como No, acercándose a Por la no, favor, por por favor. favor. ¿Qué? Bueno, dale, Larisa.
Bueno, sigo yo. Bueno, muchas gracias por la convocatoria, agradecerle a Gonzalo la convocatoria y la paciencia, sobre todo, para el intercambio con el artículo, eh, que bueno, que fue publicado en el segundo dossier. No sé si me escuchan bien, estoy como media disfónica, Sí, perfecto. pero más o menos va. Bueno, eh, el artículo que forma parte del segundo dossier eh, tiene que ver, o mío, digamos, de mi autoría, tiene que ver con la violencia institucional de género en las detenciones flagrantes de las mujeres y las mujeres trans y las mujeres cis en la ciudad de Buenos Aires. Es un artículo disparador, ¿no? Es un poco poner en palabras eh, la experiencia o la praxis que de alguna forma, bueno, que uno lleva, ¿no? Los corporaliza cuando tiene alguna función, por ejemplo, en las detenciones, ¿no? Para este caso yo escribo desde mi lugar, digamos, o sea, yo soy defensora de flagrancia en la ciudad de Buenos Aires y un poco lo que está de alguna forma plasmado en el texto es una especie de desahogo, si se quiere, relacionado justamente a lo que uno ve o lo que yo veo diariamente. Y tiene varios disparadores, ¿no? El primer disparador tiene que ver con la coyuntura, ¿no? Con la coyuntura política de este Estado, de este gobierno, desde hace ya, desde el 2023, en relación a, de alguna forma, desbaratar o desconocer todas las conquistas y las luchas que tienen que ver con el movimiento feminista y con todos los derechos, digamos, de las mujeres y las personas trans en el campo, sobre todo, de los derechos en general, ¿no? Pero también del sistema penal en particular. El otro disparador es, digamos, que está relacionado, muy relacionado, es también otra, si se quiere, otro anuncio, digamos, ¿no? De este gobierno con relación a el territorio de la ciudad de Buenos Aires en disputa, ¿no? Esta necesidad de mostrar y esta necesidad de llevar a término una especie de campaña de limpieza, una campaña de ley y orden, ¿no? Del orden público y del espacio público en la ciudad de Buenos Aires, que de alguna forma, por supuesto, tiene mucha relación con las detenciones de las mujeres y las personas trans eh, relacionadas justamente a los delitos flagrantes. En ese tercer disparador, justamente se relaciona con los otros dos, está, digamos, el quid de la cuestión, ¿no? O sea, las detenciones de estas mujeres que pasan por el sistema penal casi desapercibidas, ¿sí? Porque en su mayoría no es que, bueno, digamos, en un porcentaje muy pequeño, pero no es lo que pasa en general, en su mayoría eh, se encuentran circulando, y quiero decir circulando con comillas porque es lo que pasa, ¿no? O sea, son detenidas y de alguna forma completan un circuito que tiene que ver justamente con todos los pasos judiciales a completar en el proceso penal en la ciudad de Buenos Aires, en las detenciones de flagrancias, y van pasando desapercibidas. Van pasando desapercibidas en cantidad de números, es decir, no hay estadísticas específicas relevadas por la ciudad de Buenos Aires en cuanto a cuántas mujeres eh, trans y cuántas mujeres cis son detenidas por día por diferentes delitos. La mayoría, en su caso, son detenidas por los delitos relacionados a la ley 23737, es decir, a delitos relacionados con el narcomenudeo. ¿Sí? Nos debemos recordar que justamente la ciudad de Buenos Aires tiene la competencia de justamente llevar a cabo las investigaciones en narcomenudeo, es decir, la desfederalización de la ley 23737. Entonces, entre la desfederalización de esa ley, la persecución de las personas que infringen esta ley como política criminal de la ciudad de Buenos Aires, el corrimiento de la perspectiva de género a nivel nacional, pero también la falta de aplicación relacionada con las mujeres trans
y las mujeres cis detenidas en la Ciudad de Buenos Aires, más la falta de estadísticas de cuántas personas en general entran y salen en un término de 24 y 48 horas de de las comisarías de la Ciudad de Buenos Aires, se genera, digamos, esta situación de una invisibilización total de la problemática, ¿no? Pero aparte de eso, en un cuarto eje, si se quiere, digamos, mencionar que tiene que ver este disparador en este artículo, tiene que ver con la violencia institucional a la cual están sometidas las mujeres trans y las mujeres cis en este circuito, ¿sí? Porque más o menos para quienes conocemos, no digo que todos tengamos que conocerlos, no, pero para quienes de alguna forma conocemos los instrumentos internacionales relacionados con la perspectiva de género aplicados, si se quiera, al proceso penal y en general, justamente establecen que las mujeres que son detenidas están más expuestas a la violencia, ¿sí? En este caso, a la violencia de los sistemas judiciales y a la violencia del uso de la fuerza de justamente las fuerzas de seguridad. Entonces, como cuarto disparador, esta situación que ha sido relevada por un organismo que es la Secretaría de Violencia Institucional de la Defensoría General de la Ciudad de Buenos Aires, pero como no se puede contrastar con, de alguna forma, las estadísticas diarias de las mujeres que entran y salen de las comisarías, nos queda corta, ¿sí? Entonces, de ahí tenemos una primer necesidad, es decir, relevar justamente cuántas personas son de alguna forma captadas por el sistema en este operativo o en esta necesidad de limpiar la calle, porque también debo decir que la mayoría de las mujeres y personas trans que son detenidas en este marco son trabajadoras sexuales, ¿sí? Entonces, de alguna forma, hay una intersección no solamente entre la necesidad y la política criminal de la Ciudad de Buenos Aires, sino en el anuncio del jefe de gobierno en cuanto a esta ley, digamos, de hacer pública, digamos, mediante Twitter o las redes sociales u otras redes sociales, esta necesidad de la limpieza del espacio público, ¿no? Y no obedece a otra cuestión, ¿sí? Porque en su mayoría, estadísticamente, esos casos no prosiguen, sino que justamente el objetivo de eso es limpiar la calle por 24 o 48 horas. El tema es que ese tipo de política criminal de alguna forma expone a las mujeres a una situación de violencia que es también bastante invisibilizada, ¿no? Y esto también se trata un poco el artículo, decir, digamos, las cosas por su nombre. Las mujeres en este informe cuentan a qué tipo de violencia son sometidas, ¿no? Esto de, por ejemplo, están paseando en patrullero varias horas al día, las requisas que son de forma vejatoria, porque en general nunca son realizadas en el lugar por personal femenino, em, esto de estar alojadas en lugares no habilitados para alojar mujeres y personas trans. De hecho, hace 2 años por esta situación. Hubo un episodio bastante grave donde en un motín, en una comisaría, había justamente alojada una mujer trans, estaba alojada en un lugar donde no debería estar alojada y en ese motín, bueno, los detenidos varones de ese lugar abusaron sexualmente de ella, ¿no? Y bueno, a escasas horas. Es decir, que para estar sometida a la violencia policial no hace falta, digamos, estar muchas horas criminalizado o criminalizada, sino que justamente esas escasas horas ya son una ventana para cualquier tipo de violencia institucional y de violencia policial, eh, justamente disfrazada en muchos casos de orden, o sea, de ley. ¿Cómo se llama? De política criminal relacionada con la limpieza del orden público. En este caso, lo que sucede palmariamente en la ciudad de Buenos Aires es
también la aplicación selectiva de la perspectiva de género, ¿no? Porque de alguna forma, yo creo que esto no sé si lo consigné en el artículo, pero creo que sí, muy sucintamente, pero es algo también para estudiar, como un poder judicial que se dice de alguna forma de vanguardia con fiscalías especializadas en violencia de género, hace totalmente caso omiso a los casos de violencia institucional donde las mujeres, sí, sí, las mujeres trans son víctimas, ¿sí? En general esos casos, cuando se denuncia, no llegan a nada, terminan archivando. Entonces, en definitiva, un poco el kit de este artículo es ponerle nombre o ponerle el cascabel al gato o ponerle nombre a lo que está pasando y es, hay una violencia institucional de género en la ciudad de Buenos Aires, donde de alguna forma todos miran para otro lado, donde esto que está pasando y que cada vez es peor, dicho sea de paso, en el día de hoy, todos, si alguno tuvo la dicha de no prender la televisión o de no enterarse, o porque no tiene redes sociales, se habrán enterado que la ministra Bullrich, sí, o sea, mediante el boletín oficial, le otorgó eh, pro- mayores, mayor amplitud, digamos, de acción a la Policía Federal. Entonces, bueno, digamos que de alguna forma es en concordancia con esto que está sucediendo hace un tiempo, que también un poco es lo que explicó Mauricio, eh, en lo que pasa en Rosario y en Santa Fe, y bueno, está sucediendo también de alguna forma a nivel nacional. Es decir, hay, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, una campaña que ha sido pública, es decir, que ha sido anunciada públicamente de ley y orden, donde el objetivo es limpiar la calle, ¿sí? De las personas que, entre comillas, molestan a los vecinos, y eso hace que esta especie de criminalización urbana o de criminalización para ponderar el espacio público termine siendo muy costosa para las personas que son detenidas, especialmente para las mujeres y las mujeres cis y las mujeres trans. Bueno, muchas gracias. Espero también que esto sirva de disparador. De alguna forma ha sido, no sé si decir la palabra placentero para mí, porque escribir sobre estas cosas que pasan eh, conllevan, digamos, una gran responsabilidad, pero también un gran dolor, ¿no? Porque a veces uno ya no sabe qué puede hacer, digamos, pero yo creo que decir o nombrar, mencionar, poner o justamente ponerle un nombre a las prácticas que suceden a nuestro alrededor y desde donde estamos o de donde ejercemos nuestro trabajo o desde donde militamos, conlleva, digamos, justamente a poder esto, ¿no? A darle mayor visibilización a las cuestiones que van sucediendo. Bueno, muchas gracias, espero haber sido clara. Gracias. Gracias a vos, Larisa. Ahí anoté cosas para después conversar. Pero sí, muy clara y muchas gracias. Eh, Alejandro, Alejandro escribió una reseña, bueno, no es una reseña, es un análisis conceptual y también una reflexión crítica respecto de un libro que hemos presentado el año pasado en el Seminario de Hermenéutica Jurídica, un libro de María Gabriela Scataglini. El libro se llama Seguimiento de reglas, el aguijón pragmático en la teoría del derecho, ¿no? Y bueno, y Alejandro ha escrito un artículo más del dossier, donde analiza de manera excelente ese libro. Alejandro, ¿quieres decir algo? Sí, gracias, Gonzalo. Sí, en realidad, la, digamos, em, el contexto de descubrimiento en el cual, de redacción del artículo es mm, completamente académico, a diferencia del de Larisa, ¿verdad? Em, lo cierto es que aquí tengo el libro, por cierto, ¿m? El libro de Gabriela. Lo cierto es que em, durante mi investigación de máster, que era sobre la creación judicial del derecho constitucional, y mi investigación doctoral, que era sobre lo que ya se llamé, digamos,
incompatibilidad entre los tribunales neoconstitucionales y la jurisdicción democrática moderna, se presentó en múltiples contextos la necesidad de conceptualizar, ¿m? la, eh, la forma de cierta clase de hechos sociales, de cosas sociales y de prácticas sociales, específicamente las de adjudicación judicial del derecho. Entonces, bueno, eso era y yo formaba parte ahora del seminario del recordado Eugenio Bulligin, dentro del cual asistía también Gabriela. Y entonces ahí empecé a escuchar a Gabriela y me di cuenta que había algo clave, ¿eh? Algo clave que entender de lo que ella estaba estudiando en ese momento y que se transformó en esta obra justamente, ¿m? Que agradezco que me hayan permitido em, reseñar. La obra en cuestión lo que pretende es, siguiendo la metodología o la concepción metodológica de Wittgenstein, es elucidar un conjunto de prácticas que ya están, ya existen, digamos. O sea, las toma como dadas e intenta comprender o elucidar las características de esas prácticas. Y esas prácticas son las prácticas de adjudicación del derecho. ¿M? Las prácticas de adjudicación del derecho que se pueden ver paradigmáticamente en el caso de las personas juezas, ¿verdad? A la hora de decidir casos particulares. Em, y lo que, digamos, el hilo que traza Gabriela con la adjudicación del derecho es que las comprende o la comprende como una forma de seguimiento de reglas. O sea, la propia aplicación de normas jurídicas es en sí misma ya, a su vez, una forma de seguimiento de reglas. Y a partir de ello, digamos, o a partir de esta ubicación es que intenta elucidar, o yo creo que con mucho éxito, las características profundas de la adjudicación judicial en tanto seguimiento de reglas. Y lo que Gabriela, bueno, por argumentos que no voy a desarrollar, no, por motivos de parsimonia, digamos, no voy a desarrollar, pero ella pone énfasis y pone luz sobre las facetas implícitas en el seguimiento de reglas que es la práctica de adjudicación judicial. Un seguim- unas facetas que dice ella, ¿m? Son ya normativas. O sea, implícitamente en la práctica judicial hay una normatividad silenciosa que guía las prácticas mismas y que conforma, ¿m? Un trasfondo normativo de preconvenciones, se llaman técnicamente. Este trasfondo normativo se encarna en las prácticas y guía a las personas. Y guía a las personas aun cuando esa normatividad no sea explicitada, ¿verdad? De hecho, hay una discusión ya muy sutil en la filosofía sobre estas cuestiones, ¿verdad? Discutiendo de si es posible explicitar esta normatividad implícita. Porque existe la discusión de si la explicitamos, ¿es la normatividad en cuestión implícita o es ya otra cosa una vez que la hemos explicitado? ¿Verdad? Eh, no, no sé yo, eso es son discusiones de un nivel de sutileza muy considerable. Yo tiendo a pensar que si lo explicitamos ya no es lo mismo, ¿verdad? Si lo explicitamos ya no es la normatividad implícita que nos guiaba, sino que cumple otro papel una vez explicitada. Eh, Mediante este tipo de instrumental analítico y otros, Gabriela luego pasa y analiza la adjudicación judicial y ahí absume, digamos, el esquema estándar de Herbert Hart entre digamos, casos fáciles y casos difíciles de adjudicación judicial en el sentido de aplicación judicial del derecho, y ella lo que genera es una versión refinada del esquema estándar. Distingue dos subclases de casos fáciles indiscutidos y casos fáciles debatibles, que son casos fáciles en los cuales no es obvia la solución,
pero que cuando reflexionamos en nuestras preconcepciones, descubrimos una solución. Y todos en la práctica están de acuerdo en que que cierta comprensión del derecho es la correcta, aun cuando no esté explicitado en ningún lugar cómo hay que interpretar cierta parte del derecho. ¿Mm? ¿Se entiende? Entonces, por supuesto, yo que, por ejemplo, lo que hago es en realidad vida académica, a diferencia, por ejemplo, de Larisa, que según entendí es una practicante del derecho, yo, si yo me enfrento con cierta parte del derecho, es probable que voy a tener dudas de cómo ha de entender para cierto caso particular, porque no estoy integrado en la práctica en cuestión. Mientras tanto, la persona que está integrada en la práctica es guiada en esta actividad por dicha normatividad implícita. Y luego están los casos difíciles en los cuales el derecho no decide las cuestiones particulares de adjudicación, pero ahí incluso Gabriela propone una distinción importante. Ella señala que incluso en los casos en los que se puede decir que el derecho no regula la cuestión, hay una cierta sabiduría práctica de las personas que adjudican el derecho, que es la discreción, que consiste en un tipo de, como digo, sabiduría práctica en sentido cuasi aristotélico. ¿M? Y finalmente están los casos dramáticos, digamos que son los casos de discrecionalidad en los cuales definitivamente lo que hace el juez o la persona juez es, en un sentido relevante, crear el derecho. Ahí Gabriela dice que en ninguno de estos casos aún así estamos ante un tipo de actividad moral fundada en razones morales. Este es un punto que yo le he señalado a ella que no es completamente claro, porque ella dice que no son razones morales las que guían este tipo de casos difíciles, sino que son jurídicas, pero no queda claro en qué consiste que unas sean jurídicas y que otras morales. Nada más ella lo afirma en estos términos, ¿verdad? Pero se requeriría, me parece a mí, un desarrollo posterior sobre qué es la moralidad para decir que no son tal cosa. Em, una vez hecho esto, en la última parte del libro, Gabriela profundiza en las ideas de Brandon, ¿m? Para explicitar aún más el tipo de actividad de interpretación del derecho. ¿M? Em, para cerrar, cierro con los dos comentarios que yo le hice en la breve reseña. El primero es que la elucidación que Gabriela propone a mí me parece esclarecedora y a mí me esclareció muchísimo todo, ¿verdad? Ella ha influido mucho en general en mi forma de pensar, o yo intento eso, digamos. Eh, pero un punto que yo creo que se puede considerar es que no resulta, este tipo de metodología filosófica de elucidación no es obvio si permite la construcción de algún tipo de metodología para que pueda dirigir la práctica de las personas aplicadoras del derecho. O sea, en palabras muy simples, no es claro si ayuda a las personas que aplican el derecho. Nos aclara cómo son las cosas, pero si nos permite dirigirnos, no es obvio. Y de hecho, alguna vez, yo le he dicho, bueno, ¿y esto, cómo esto nos ayuda? Y ella me dice, no, según recuerdo, ¿verdad? Espero no malinterpretar o no recordar mal lo que ella dice. Ella me ha dicho, no, esto es para entender qué es lo que se hace, no para dirigirnos. Bueno, entonces pareciera ser que en lo que respecta a cómo deberíamos interpretar, comprender, aplicar, requerimos algo distinto a lo que el aguijón pragmático nos puede brindar. Y el segundo comentario que yo le hice a Gabriela la breve reseña es que muchas de las prácticas de adjudicación judicial, aunque es cierto que sean formas de seguimiento de normas en general, poseen características que institucionalmente acotadas. eh, la adjudicación judicial del derecho es lo que yo llamo, una cosa institucional, es algo del mundo institucional y es delimitado por ciertas características del mundo institucional. Entonces, aunque la elucidación general del seguimiento de normas nos ilumina sobre cómo es esa práctica, hacen falta mayor sensibilidad institucional, digamos,
de la naturaleza institucional de la práctica judicial para localizar otro montón de características que se dan ahí también en la práctica como hecho. Y esto fue un poco el desarrollo que hice en esa reseña de un libro que me alegra mucho que hayan estudiado porque es iluminador, me parece a mí. Muchas gracias. Gracias a vos, Alejandro. Muchas gracias. Eh, bueno, antes de ir a la conversación, nos queda Morita, que también aportó en el dossier. Ya Morita es parte del Seminario de Hermenéutica Jurídica. Bueno, muchísimas gracias, Gonzalo. Gracias, compañeros, porque realmente este espacio es para mí un espacio de aprendizaje, casi como si recién estuviese iniciando una carrera, eh, diría yo, para usar las palabras que se han utilizado, de elucidación, de comprensión, de experimentación, de em, profundización en el pensamiento. Por eso creo que me salgo un poco de lo que se ha comentado y quizás me acerco un poquitito a Alejandro, ¿no? En algunas de las cosas que comentó de su ensayo a Gabriela, que me olvidé del apellido, porque iba anotando y bueno, y una de las cosas que me quedé pensando mientras terminaba de hablar Alejandro es cierto, coincido en lo que él dice, que bueno, en qué medida esa elucidación después puede ser de aplicación en todo lo que se estuvo hablando antes. Y bueno, creo que esas cosas no se enseñan, ¿no? Lo que se baja es la línea que hay que aplicar ante determinadas situaciones. Ese es mi punto de vista, por lo cual pido disculpas a todos mis compañeros por mi ignorancia, ¿no? Yo he colaborado con una preocupación que surge de mi experiencia en el terreno, digamos, ¿no? Mi experiencia en el terreno tiene que ver con justamente la falta de diálogo profundo entre el derecho y otras disciplinas. Y cuando hablo de diálogo profundo, digo en qué manera o de qué manera quienes hemos trabajado y seguimos trabajando en el terreno, en mi caso con comunidades indígenas, pero no solo con indígenas, porque he hecho otras actuaciones, actividades con otras personas privadas de libertad o en situación de conflicto con la ley penal. Este, lo que noté es que había como una separación muy fuerte entre los que aplican el derecho y los que pensamos más allá de la norma, más allá de la normatividad, más allá de las instituciones, y en realidad colaboramos con el conocimiento que podemos aplicar para el uso de una justicia, diría yo, de una función un poco más, no sé cómo llamarlo, pero algo así como eh, más cercana a la realidad, ¿no? Mi experiencia con el derecho justamente proviene de que el derecho es algo que se aplica y se aplica lisa y llanamente con los pasos que se han establecido, sea por la norma, sea por la jurisprudencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y mi experiencia ha sido que más allá del avance en la jurisprudencia, hay muchas otras cosas que analizar y hay un sinnúmero de disciplinas especializadas en otros campos que hacen aportes interesantísimos al diálogo con el derecho. Y desde ese lugar es que yo he hablado de mi experiencia. Y el tema aquí que
que publiqué o que, digamos, acompañé en este dossier tenía que ver con mostrar qué otras cosas hay detrás de lo que termina siendo un derecho, comillas, consagrado, aunque no explicitado o ejercido o ejercitado, no sé cómo decirlo, ¿no? Y tiene que ver con lo que fue la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso La Cajonat, que es un caso de reclamo territorial de 5 pueblos indígenas en la frontera entre Bolivia, Argentina y Paraguay, que es muy, muy interesante porque se arriba a una, a, ¿cómo decirlo? A un principio que sería ordenador para nuevas experiencias de reclamos territoriales de indígenas. Eso es fantástico, fenómeno. Entonces lo que me interesaba a mí ver es cómo se llega a esto, cómo los jueces de la Corte hacen suyo un argumento que no proviene del derecho, que proviene de otras disciplinas, que han hecho aportes para que en la comprensión que ellos hacen del hecho que están analizando puedan verlo con mayor, no sé cómo explicarlo, con mayor profundidad en el conocimiento de lo que están queriendo, yo creo, que solucionar para seguir adelante, para avanzar, ¿no? Y bueno, en principio me pregunté y intenté hablar con aquellos que dentro de la comisión y la corte trabajan analizando casos y elaborando información para que los jueces puedan entender en este caso en particular. No fue posible conversar con ellos porque, claro, supongo que sus situaciones de concentración en lo que tienen que hacer y lo que tienen que entregar a los jueces es muy demandante y por tanto hablar con una antropóloga que quiere saber otras cosas, cómo piensan, bueno, es muy difícil y lo respeto, sinceramente lo respeto. Entonces, por eso le puse un título que le costó entender a una colega, porque le puse el detrás de escena del sistema interamericano de derechos humanos, que es hacer luz sobre toda esta otra base disciplinar o de formación para ofrecer al derecho una oportunidad de profundizar en lo que ellos tienen que estar analizando en este momento. Y me gustó mucho tomar un hecho histórico que es el de Morgan, que en 1800 y tantos, siendo abogado, trabajó como antropólogo, ¿no? En un caso de demanda territorial de los Tomahawks o los iroqueses, después se conoció que habían sido, solamente porque era amigo. Entonces él podía ver en la realidad cómo eran las cosas. Y ganó. Efectivamente le ganó a aquellos que querían quedarse con las tierras de los iroqueses. Entonces ese hecho, que es el hecho de haber estado en el terreno, acompañando la situación y tomándose el trabajo de observar, pensar y luego decidir, es lo que a mí me alentó a ponerle ese título, el detrás de escena. No pude arribar a conversar con quienes habían eh, elaborado informes jurídicos para los jueces. No, no llegué a eso. Pero podía más o menos entender cuando miré el video de la audiencia eh, todos los preconceptos que tenían los jueces y que prácticamente les costaba entender el discurso de los declarantes indígenas. Me voy a referir a uno solo, que es uno de los jueces le pregunta, ¿pero ustedes son nómades? Y el declarante se sorprende, primero porque está preguntando una cosa que ellos no manejan, es decir, no son nómades. Entonces le dice, no sé, no, nosotros
éramos, pero ahora no. Cuando hay una inundación, cambiamos de lugar la casa, pero después volvemos, ¿no? Entonces, eso me hizo pensar que también los jueces han tomado como una, un conocimiento normado o normal, una antropología de otros tiempos, ¿no? Entonces dije, claro, están pensando en esto por el evolucionismo unilineal, ¿no? Entonces son cazadores, después son campesinos, después son otra cosa y así, así, así. Tampoco ellos se tomaron el trabajo de profundizar en esto. Entonces, bueno, esto es lo que a mí me llevó y resalté la preocupación que, que entiendo que es muy valiosa de solicitar pericias, ¿no? Las pericias, que en este caso se solicitó, la Corte solicitó una pericia antropológica. Después el Estado solicitó otra pericia antropológica, que al principio no se la aceptaron, pero luego sí, de gente que conocía bien de primera mano la situación de los indígenas. Y acompañaron eso con dos periciales muy interesantes de expertos en derecho que también conocían de primera mano el terreno. Uno de ellos, de muchos años trabajando con comunidades indígenas, ofreció una respuesta a estas demandas que le hacían los jueces, que digamos fueron muy interesantes, y el otro ya iba directamente a la corte para, que fue también de una jurista chilena, muy interesante. Quiere decir que acá la misma corte dio espacio para que esas otras disciplinas con otras miradas pudieran proveer al derecho aquello que el derecho necesita para eh, introyectar los problemas que tiene que analizar. Bueno, eso fue mi aporte. Bueno, Morita, mil gracias. Muchas gracias por, además, siempre estar ahí, al pie del cañón. Bueno, vamos a hacer una ronda de comentarios o preguntas que por ahí ustedes hayan anotado. Yo tengo varias para cada uno, pero bueno, no sé si por ahí Mauricio, que está con dificultades de conectividad, quiere decir algo ahora, antes que se quede sin internet. Eh, por ejemplo, respecto del artículo de Mauricio, eh, a mí me conectó que eh, habría que ver en su trabajo si está mencionado. Él me va a contestar. Pero me conectó con un artículo escrito en el año, al menos traducido al español, en el año 98, en la revista justamente de Élite Sociedad, allá de la Universidad del Litoral, en Rosario, que escribieron juntos Massimo Pavarini y Giuseppe Mosconi. El artículo se titula Discrecionalidad del poder penitenciario, la flexibilidad de la pena en la fase ejecutiva en la actividad de los tribunales de vigilancia, ¿no? Ya en Italia. Y ahí hay un ejercicio eh, también hermenéutico, donde ellos analizan una reforma legal y al mismo tiempo están mirando cómo opera, ellos llaman discrecionalidad, Mosconi después habla de ambivalencia, bueno, pero donde hacen un ejercicio también de comprensión de una disposición normativa y cómo se traduce luego esa disposición en el campo. Y es muy interesante y me parece que es un buen ejercicio, un buen método para pensar estas cuestiones, ¿no? Eh, pero bueno, no sé si Mauricio querías decir algo más. ¿Estás por ahí? Bueno, debe estar ahí por ahí con problemas. Eh, yo creo que Hola, hay sí, ahí está Gonzalo. Mauricio. Sí, Ah, Mauricio. no, no, perdón, pero saqué la cámara justamente porque ya acá va y viene la internet, por eso, pero sí te escuchaba.
por eso digo, no la activo ahí para que se pueda escuchar ahí la intervención, pero te escuchaba y no es un texto que esté citado en mi trabajo, pero bueno, desde ya que me parece como sumamente interesante ahí el aporte. Sobre el término, digamos, también de la discrecionalidad y la arbitrariedad, ahí tuve una discusión, ¿no? Ujú. Respecto, bueno, el- también sobre esta idea de que, bueno, lo discrecional justamente tiende a no tener ningún tipo de espacio de consulta, ¿no? Digamos, es casi una cuestión unidireccional y a mí, Unidireccional, porque, sí. claro, y porque hemos tenido muchas conversaciones también nosotros en torno al CISCA, digo, la cárcel es muy difícil también de hacer una lectura estrictamente, por lo menos las cárceles Sí. latinoamericanas y argentinas en particular en términos discrecionales, ¿no? Sabemos bien que hay ahí mucho del orden de la negociación, de los acuerdos, etcétera. Y por eso tal vez ahí lo que vos decías también de este concepto de la ambivalencia, ¿no? Pero a mí lo que me llama la atención de los instrumentos jurídicos que se están propiciando en la provincia de Santa Fe es que justamente hay algo de ese orden que parece diluirse, ¿no? De esto que ha caracterizado históricamente a la dinámica de estas instituciones. Lo que no significa desaparecer, eso está claro. Pero si hasta ahora estábamos haciendo una lectura en clave de mucha negociación con algunos actores claves para la construcción del orden de la cárcel, estos instrumentos jurídicos, y entre ellos esta ley de ejecución penal, vendrían a mostrar por lo menos a priori como un posicionamiento distinto respecto de los actores que gestionan el entramado de la cárcel. Pareciera ser como que hay una suerte de pretensión de retorno a la lógica mucho más jerárquica y verticalista del servicio penitenciario, que pareciera omitir algo así como de estos trazos más negociadores con los actores que, insisto, que articulan la vida cotidiana de la prisión. Y por eso yo cuando intentaba hacer una lectura en clave educativa de esta ley, lo pensaba justamente en eso, ¿no? Porque los espacios educativos, inclusive dentro de las prisiones, hablo particularmente del caso Santa Fe, pero creo que podemos extenderlo a los centros penitenciarios de las grandes urbes, han operado también como una suerte de dispositivo de gestión de las prisiones, ¿no? Como lo que diría Foucault, una suerte también de táctica de gubernamentalidad. Y acá la ley hace una suerte de efecto escoba, ¿no? Es decir, barre todo lo que refiere a los aspectos educativos y de hecho, por ejemplo, omite fuertemente la dimensión del estímulo educativo, que es bueno, ustedes saben, digamos, una modificación de la 24660 que se da en el año 2011, que a través de esa modificación lo que justamente se intentaba era propiciar a que las personas acceden a espacios educativos a los fines de no de anticipar la salida de sus condenas finales, sino justamente de adelantar esa escala de progresividad de la pena en las salidas transitorias, etcétera. Bueno, esto se quita de la nueva ley de ejecución penal y deja un gris y deja un vacío allí respecto de qué va a operar en términos concretos. Si va a operar la ley 24660 en todo lo que refiere al capítulo 8 de educación o en realidad no va, justamente no va a operar absolutamente nada. Bueno, si uno va al sentido práctico de todo esto, empieza a encontrarse con que aparecen otros actores claves dentro de la trama de la cárcel haciendo una lectura de esta ley, una suerte de eso, de interpretación del texto jurídico, que es, bueno, no, como no está el capítulo de educación, nosotros directamente no vamos a avanzar con los trámites de estímulo educativo, porque estamos amparados bajo esta nueva ley de ejecución penal. Y ahí hay una gran discusión jurídica, porque vamos a encontrarnos ya de por sí con, por ejemplo, actores de la defensa penal que están diciendo, bueno, no, esperen, que esto no esté acá en esta nueva ley de ejecución penal provincial no significa que deje de existir o que deje de persistir la lógica de la ley de educación nacional, ¿no? Y que el estímulo educativo tenga que seguir estando presente en, en esta lógica de progresividad de las personas que participan del espacio educativo. Pero quiero decir que esto es como un cristal para mirar también algo así como una serie de pequeñas transformaciones que al menos se están dando en algunas cárceles de la provincia de Santa Fe con la aparición de esta ley que expresaría algo así como una suerte de reducción de los márgenes de negociación que hasta ahora eran características de las cárceles contemporáneas en Argentina, diría yo, pero particularmente tal vez de estas provincias centrales del país. Entonces, nada, me parecía que en esto que vos decías, Gonza, de, bueno, cómo se juega todo el tiempo entre la arbitrariedad, la discrecionalidad y también la ambivalencia de esas definiciones, y yo agregaría ahí eso, ¿no? El campo de la negociación de los actores donde el dispositivo jurídico es uno más de los dispositivos que entran a discutir y a debatir ahí la construcción del orden. Bueno, nada, me parece que esta ley
tiene como mucha tela para cortar en un montón de sentidos. Yo propuse una lectura en clave educativa, pero lo mismo podemos hacer en clave laboral, lo mismo podemos hacer en clave sanitaria. Me parece que en ese sentido el ejercicio hermenéutico, como el que proponen ustedes en el dossier, me parece que va, va- va a ser amplificar los sentidos que tiene esta ley y desde ya a ponernos alertas sobre cuáles van a ser sus sentidos prácticos, que a veces es lo más grave para los que viven cotidianamente esa situación. Sí, sí. Sí, por eso creo que yo al menos puedo vislumbrar un hilo conductor entre las diferentes preocupaciones y aportes, que es un ejercicio de búsqueda de ampliar la comprensión, eh, pero no en términos contemplativos, sino para agudizar la problematización y el entendimiento de un campo del derecho en el que la norma es un elemento más, ¿no? Pero tenemos valores, principios que no necesariamente están traducidos o explicitados en una norma taxativa, ¿no? Como es el caso de Nico, pero bueno, ahí hay una tradición, un desarrollo histórico que tiene mucho peso y que eh, ha logrado normalizar ciertos criterios y modos de aplicar esos principios y esos valores. Pero también, bueno, tenemos normas, tenemos intereses, y tenemos prácticas, ¿no? Y a partir de las prácticas es que vemos estos conflictos, estos vacíos legales, ¿no? Donde, bueno, ahí aparecen otras formas de gestionar y de administrar justicia, ¿no? Eh, Larisa, bueno, yo a Nico le preguntaría lo que le pregunto cada vez que hablamos, ¿no? Esto de los límites del significado de no repetir el doble enjuiciamiento, ¿no? ¿Hasta dónde perseguir? Ahora, esta discusión ha quedado un poco relegada por la coyuntura, pero hasta hace un par de semanas atrás era de debate eh, mediático, ¿no? Por el caso del juicio de Maradona, ¿no? Pero bueno, ahí hay toda una labor de interpretación y de debate que hay que profundizar. No sé, Nico, si vos querés primero decir algo de esto y después con Larisa. Sí, yo comparto lo que decía realmente Morita de la riqueza de las intervenciones. Realmente uno tiene la posibilidad que el trabajo académico tiene a veces la particularidad de que uno, digamos, se recluye o se repliega sobre algunos temas de trabajo, sobre algunas cuestiones, y a veces en mayor o en menor medida se pierde un poco de contacto, digamos, con el mundo exterior. Entonces, esta posibilidad de encontrarnos con recorridos tan disímiles, con puntos, temas de trabajo tan disímiles, más allá de la preocupación, digamos, compartida por la vigencia del Estado de Derecho, por las garantías, bueno, por qué sé yo, porque el derecho sea Ujú. algo que sirva para vivir mejor, digamos, no vivir mejor nosotros, sino para vivir mejor en comunidad, me parece súper interesante. Sí, a ver, yo creo que Gonza ahí recién retomaba algo que es la cuestión histórica. Digo que es una cuestión que sí tiene mucho peso en mi trabajo, pero sí con algunas aclaraciones, no para Gonza, ¿no? Sino por cómo generalmente la cultura jurídica ve la cuestión histórica. Hay como una cuestión primero medio de manual. Decir, bueno, hasta 1789 era todo barro y sangre, y después un día a alguien se le ocurrió los derechos y las garantías, y a partir de ahí cambió todo. Bueno, en realidad es un poco más complejo y hay, por supuesto, muchos estudios y muchos trabajos que dan cuenta de eso. Y después, sí, por supuesto, la cuestión de que una persona sea enjuiciada más de una vez por el mismo hecho es una discusión tan antigua, quizás como no sé si la existencia humana, pero sí por lo menos la existencia de ciertas normas aplicadas, digamos, en alguna comunidad, por así decirlo. Y eso Ujú. yo lo pude, digo, esto no es un descubrimiento mío ni mucho menos, sino que hay todo un recorrido previo, pero que está documentado en mi trabajo, que da cuenta que Organizado, sí. desde la antigüedad se venía discutiendo y demás. Pero sí yo quiero, aprovechando esta oportunidad que me da Gonza, descartar también una idea que está muy arraigada también cuando se les estudia o se ve el derecho y sus instituciones en clave histórica. Una es la cuestión esta de una lectura un poco de manual, de manual, digamos, en un sentido peyorativo, ¿no? Una cosa así manualística, así, bueno, antes era barro y sangre, después un día las garantías y ahora está todo bien. Y después la otra es la cuestión del evolucionismo, de pensar que
mañana es mejor, digamos, que el derecho es algo que va evolucionando y se va haciendo cada día mejor. Y la realidad, y en ese sentido, no solamente la experiencia académica o profesional, sino la experiencia histórica, lo que nos demuestra es que en realidad hay avances, pero también hay contramarchas. Y a veces las contramarchas van mucho más atrás de cuando se avanzó. Es decir, es una cuestión, una tensión permanente, digamos, en lo que, parafraseando a von Ehring, sería la lucha por los derechos, por decirlo de alguna manera. Y me parece que en ese sentido todo lo que trabajamos o todo lo que atraviesa, digamos, nuestro quehacer profesional, nuestra reflexión académica, está muy marcado por esta tensión. Y también, por supuesto, digo, llevándolo a un plano más general, estamos viviendo una época, yo no tengo ningún problema en decirlo, donde parece que las garantías, parafraseando a Borges, son como una rama de la ciencia ficción, las garantías y los derechos también y sus derechos. Entonces, yo creo que esta cuestión también, a mí por lo menos me interpela mucho, no es el mismo el mundo o el país que teníamos hace 10 años, por ejemplo, cuando yo me recibí de abogado, hace 5 años cuando me doctoré, y todo esto creo que nos obliga también nos interpela, nos pone un poco entre la espada y la pared, y nos obliga a generar nuevas herramientas teóricas, nuevas herramientas de reflexión para que nuestra discusión, digamos, o nuestros planteos no queden en una cuestión muy propia del campo del derecho, que es el de decir, y bueno, los pueblos originarios tienen derecho a que se reconozcan sus derechos a sus tierras y demás, y que quede ahí como letra muerta, pero tampoco caer, digamos, en una especie de cinismo derrotista. Creo que el gran desafío, que la gran cuestión de nuestros tiempos pasa por ahí, sobre todo que es algo que en espacios como esto permite quizás ver primero que no estamos tan solos, tan solas, y también generar, digamos, algún tipo de reflexión comunitaria, digamos, en ese mismo sentido. No sé si contesté tu pregunta, Gonza, o si me fui por las ramas, pero un poco No, no, lo que me disparaba tu reflexión es eso. sí, sí, es un proceso, digamos, este proceso de erosión de las garantías y los derechos viene hace mucho, ¿no? Digamos, gestándose y por momentos se hace como más virulento, por momentos pareciera que hubiera un gobierno sobre digamos, sobre esa problemática, pero lo cierto es que sí, que con el tiempo estamos viendo un debilitamiento de lo que significa el valor de defender ciertas garantías y ciertos derechos, que es muy preocupante. Digamos, Larisa aborda, por ejemplo, el concepto de violencia institucional, que en Argentina al menos se está visibilizando de manera discursiva hace no mucho más de 10 años, ¿no? Cuando antes se hablaban de excesos, ¿no? De las fuerzas, se hablaban de esto, criterios discrecionales, arbitrariedades. Bueno, hoy claramente las podemos señalar como violencia institucional, ¿no? Que la podemos encontrar en todas las capas del ejercicio del derecho. Eh, desde de la práctica cotidiana del poder punitivo hasta una resolución judicial en última instancia. Em, por ejemplo, dentro de un par de meses vamos a estar presentando eh, el libro de Pablo Baccari, ¿no? Que él propone toda una hermenéutica jurídica sobre la pena ilícita, ¿no? Bueno, me parece que es un poco ese el camino, de cómo ampliamos esta mirada hermenéutica sobre el derecho para dar cuenta justamente de aquellos lugares opacos, no visibilizados, donde quizás el derecho se ejerce eh, de una manera antijurídica, digamos, ¿no? Para decirlo de alguna manera. No sé, Larisa, si quieres decir algo más. No, yo lo que quería decir, un poco aporta lo que estás diciendo vos y en realidad lo que se va a venir, o lo que ya se viene, lo que ya vivimos en realidad, es esto eh, de que las prácticas, ¿no? Las buenas y las malas, a veces incluso más las malas que las buenas, se van encontrando, si se quiere, en algún margen del derecho a algún lugar, ¿no? De hecho, hoy cuando leía justamente este anuncio del Ministerio de Seguridad en relación a las nuevas prerrogativas que tiene la Policía Federal, una de las nuevas prerrogativas es esto de eh, poder
que no queda claro, digamos, cómo, ¿no? Es esto de poder aprender, pero en realidad es detener a una persona para identificar poniéndole un plazo de 10 horas. Es decir, si yo estoy en la calle, me piden documentos y yo no lo tengo, no me lo acuerdo o no se lo quiero brindar, bueno, ahí la policía tranquilamente, sin ninguna autorización judicial, me puede decir, bueno, te voy a llevar a identificar, ¿no? Con un plazo de 10 horas. Cuando supimos justamente conseguir jurisprudencia que dice que en realidad no es necesario, digamos, portar con un documento identificatorio en la calle, ¿no? O sea, entonces, de alguna forma, estas prácticas que son ya bastante antiguas en relación al poder de control poblacional que tiene la policía, esto de identificar, hacer prevención y la prevención cada vez más rauda, bueno, va encontrando lugares eh, que terminan de alguna forma en la letra de la ley, ¿no? Porque esto ahora es justamente un procedimiento que tiende a, por lo menos, tener un marco de resolución, ¿sí? Nadie va a poder decir, no, esto no está escrito en ningún lado, o lo que se hizo está, digamos, por fuera de los márgenes de las prácticas, si está escrito y de alguna forma firmado por la ministra de Seguridad. Entonces, de alguna forma, esto que hace un tiempo era ilegal e ilegítimo, ahora se vuelve legal y legítimo. Y bueno, y eso también nos pone a nosotros, los ciudadanos y ciudadanas, en una situación, digamos, de mayor restricción de derechos, ¿no? Em, Porque también un poco estos márgenes eh, tienen que ver justamente con un tema bueno, que por ahí voy a abordar más adelante. No lo abordé en esta oportunidad, pero esto del uso de la figura de la desobediencia a una orden para justificar una detención, ¿sí? O sea, eso se da en en muchas ocasiones y sobre todo se da muchísimo, por ejemplo, en las personas que están ocupando el espacio público. Sí, o sea, hay un montón de videos y es justamente de conocimiento público, porque han habido un montón de filmaciones, incluso de vecinos, etcétera. ¿Qué pasa con las personas que están en situación de calle ocupando un espacio? ¿Sí? Como si a las personas les gustara estar en situación de calle, ¿no? Ya se sabe, ¿no? Que la crisis habitacional y socioeconómica que estamos viviendo, y esto de que viene por ahí la camioneta de espacio urbano, se lleva sus cosas, que también, ¿no? Cosas, pertenencias de las personas, que cuesta mucho solamente conseguir o tener esas pertenencias, incluso muchas son producto del propio trabajo como recicladores urbanos, etcétera. Se las montan en una camioneta del gobierno de la ciudad y parecería que esas personas no tienen ningún derecho a reclamar porque ya la policía está ahí para decir, ah, estás desobedeciendo una orden y entonces te llevo detenido o detenida. Bueno, esas también son las prácticas de los márgenes que de alguna forma encuentran alguna connivencia legal con lo que está escrito, ¿no? Bueno, nada, yo creo que estamos en una época de esto, de ponerle mucha letra o muchas palabras a a la ilegalidad o a la ilegitimidad, que en definitiva justamente se vuelven prácticas legales y legítimas y hace es un gran retroceso para los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas. Un poco se relaciona nuevamente em, con mi artículo y con esto de pensar eh, la violencia institucional como esas prácticas que bueno, que ahora, o que más, si se quiere, van encontrando cada vez más lugar en el espacio de lo escrito, ¿no? En el espacio de lo ya aceptado, ¿no? Porque en definitiva son prácticas que conocemos de, de las fuerzas de seguridad que ahora tienen un lugar legítimo. Bueno, eso es un poco también mi preocupación, no salgo del asombro, pero bueno, siempre pueden pasar cosas que nos puedan sorprender. Así que bueno, nada, gracias. Sí, exacto. Em, sí, por eso, por lo que vos acabas de decir, Larisa, muy bien, yo me reniego bastante, y por ahí aburro con esto, pero reniego bastante
de la utilización de la idea de la noción de sistema para hablar del derecho, ¿no? Cuando se habla de sistema jurídico, sistema normativo, porque es verdad que hay normas, hay reglas, ¿no? Para orientar la aplicación y la interpretación del derecho, pero lo cierto es que el derecho es un campo donde se disputan intereses, donde se dirimen conflictos, y además interna hacia adentro del derecho, digamos, hay un debate entre, y sobre todo en el derecho penal, ¿no? El derecho penal habilita el ius poniendi estatal y al mismo tiempo lo limita. Y en ese conflicto entre lo que se habilita y lo que se limita, bueno, depende de los tiempos que vivamos. Por lo general, yo creo que siempre termina predominando la habilitación por sobre los límites, pero hay momentos históricos donde se puede dar más debate que en otros, eso seguro. Y eso es lo que hace tan dinámico y problemático y febril estos temas, ¿no? Eh, Bien, respecto de Alejandro, ahí mientras vos hablabas, Alejandro, me acordaba de dos cuestiones. Primero, esto que le señalabas a Gabriela y que ella te contestaba de que, bueno, desde una lectura pragmatista o desde el giro pragmático, claro, lo que se trata es de entender y no de dirigirnos, ¿no? Y yo de ahí me acordé de mis pocas lecturas respecto de Peirce, cuando él proponía el método abductivo, perdón, para justamente eso, para tratar de entender desde otro lugar por fuera de los métodos o del episteme positivista. Eh, y lo uno con lo que decía Morita, esto nos enseña, no, esto uno lo encuentra en la vida, no forma parte del conocimiento con el que uno se encuentra cuando está en la institución educativa, ¿no? En el proceso de aprendizaje. Bueno, y por eso hoy sigue gobernando cierta forma de pensar eh, en términos más clásicos y positivistas, ¿no? Eh, y después, respecto de la moralidad, eh, recordé un artículo de Bonorino Ramírez, que es un jurista argentino que está en Vigo, que él escribió un artículo que es muy interesante porque justamente da cuenta de esto, de cómo la moralidad, por más de que el derecho, sobre todo, quiere despegarse de la moralidad, como que hoy la moral y el derecho van por caminos paralelos y sabemos que no es así, ni siquiera en Kelsen era así del todo, pero Bonorino hace un ejercicio muy interesante que es hacer un análisis del discurso de nada menos que de Manuel Atienza, ¿no? Un post-positivista, diciendo, bueno, lo que no quiere explicar por la norma, lo explica desde la ideología, ¿no? Y me parece que eso es muy interesante, no en términos denunciativos o críticos, sino para dar cuenta de esa, también de esa cara que no se quiere mirar del derecho, ¿no? Que me parece que es también muy interesante para analizar, y el texto de María Gabriela creo que ayuda a pensar sobre esa otra forma de ver el derecho. No sé qué te parece. Bien, gracias, Gonzalo. Mira, bueno, entro por ahí, por esto que estás diciendo sobre la moralidad. Em, Creo que a la altura de nuestros tiempos, digamos, resulta, aunque quién sabe si a veces vemos, a veces trivializamos el pasado para hacerlo más fácilmente comprensible, ¿verdad? Quién sabe si en el pasado no se entendían estas cosas. Yo creo que por ahí sí se entendían, pero a la altura de nuestros tiempos está, creo que podemos... eh, Creo que hay un consenso importante que en los procesos de comprensión y de interpretación de el ordenamiento jurídico, puramente el ordenamiento jurídico, participan un montón de criterios que no forman que no han sido explicitados dentro de ese mismo ordenamiento jurídico. ¿No? O sea que, y esto es parte de lo que dice Gabriela, ¿verdad? Ya los criterios más fundantes son en algún sentido no explicitables, no explicitables. Ahora, ¿son morales? ¿Quiere decir esto que son morales?
Depende de lo que queremos decir con moral. Depende de lo que queremos decir con moral. Fue un gran esfuerzo, podría, de la forma del derecho moderno, decía Fernando Atria, ¿eh? El intentar que la disputa moral se trasladara al espacio de la política, ¿verdad? Y de hecho por eso era tan importante la política, ¿verdad? Para la modernidad es tan importante la política porque ahí se trasladó toda la disputa. Mientras que en el ámbito de la práctica judicial se queda otro tipo de debates. Aún así, hoy en día creo que es difícil negar que y, las cuestiones de la moralidad ingresan por distintos frentes y siempre han ingresado por distintos frentes en la adjudicación judicial. Ahora bien, quería dar una vuelta de tuerca en un punto que estaban señalando previamente Larisa, vos y el compañero Nico, creo que era como se llamaba. Em, em, como decía, la forma del derecho moderno, señala Fernando Atria, está marcada por el esfuerzo para estructurar una forma del poder, ¿verdad? Una forma del poder, mediante la cual ciertos órganos adjudican o deciden las cuestiones sin, o por lo menos sin que sea central las discusiones morales de fondo, ¿verdad? ¿Para qué? La idea era que, por supuesto, entonces otra parte se crea una institucionalidad distinta donde otra forma de poder se realiza, que es la de la política. La idea es hacer posible la política, ¿verdad? Hacer posible la política y que tenga sentido la política. Porque si el mismo debate se da en el espacio de adjudicación, entonces ¿para qué tenemos el espacio previo en donde se da toda la lucha política? Este es uno de los grandes estructuras del derecho moderno, dice Fernando Atria, ¿verdad? Esta distinción. Pero, reitero, para mí el derecho es una estructura del poder. Y esto quiere decir que esta estructura puede colapsar. La forma del derecho puede cambiar. Cambió en el pasado. No es la primera vez que pasa en Occidente. El paso del derecho premoderno occidental al occidental rescata cosas como la figura del magistrado, cosas así, pero ya no es lo mismo. Ya no es lo mismo. Hay cosas fundantes que cambiaron. Atria y otros, como Lowling en Against Constitutionalism, sospechan y temen, y también Juan Iosa de Córdoba sospechan y temen que el derecho moderno, como dice Juan Illos en un artículo, se esté transformando en un artefacto obsoleto y que nuestras preocupaciones, por ejemplo, por lo que nosotros vemos como el avance de la ilegalidad, sea un síntoma de esta crisis, ¿verdad? Una crisis que no se da en este momento, nosotros la estamos percibiendo ahora, que está construyéndose desde hace décadas. Eh, entonces, y Milei es otro síntoma. Toda la ultraderecha occidental, que yo desde Costa Rica, yo sé que no se enteran, digamos, en Argentina, pero en Costa Rica también la estamos viviendo. Nosotros tenemos nuestro propio ultraderechista avanzando de manera que no sabemos cómo detener los que estamos en contra. Nuestro propio movimiento de ultraderecha. Entonces esto está pasando en todo lado. Em, ¿Qué hacer ante ello? No lo sé, digamos, pero el avance de la ilegalidad, de lo que nosotros vemos como ilegalidad, puede que sea coyuntural, los corsi y ricorsi que ahora alguien decía, no sé si eras vos, Gonzalo, o puede que sea una crisis. Por supuesto, es difícil saber si uno está en medio de un momento histórico que uno está en medio de un momento histórico, pero bueno, yo por lo menos lo siento muy profundamente y
y estoy haciendo todo lo posible, por lo menos para para contenerlo en mi comunidad política, después de de verlo en Argentina. Em, Uno de los síntomas, retomando, uno de los síntomas de esta crisis podría ser la incapacidad de distinguir los espacios de la moral de los espacios del derecho, ¿verdad? Que todo esté institucionalmente mezclado, ¿verdad? Ah, por qué ahora ya no importa que nos vayan a escuchar, que haya escuchas? De, de- ¿Por qué? Bueno, es que es necesario, la moralidad pública lo requiere. ¿M? Pero la ilegalidad, ¿a quién le importa? Bueno, perdón, una digresión y una divagación para intentar provocar un poco. Gracias. No, no, pero está perfecto porque ahí es cuando, justamente por eso, siempre se quiere ocultar la violencia institucional como un problema estructural, como meros excesos, como, bueno, se le escapó un tiro, bueno, ¿qué va a hacer? Son cosas que a veces pasan, vamos a investigar el caso, pero detrás de eso hay todo un problema estructural y viene dándose, es una gran deuda, digamos, que todavía no estamos analizando de la manera que se merece desde la recuperación de la democracia para acá, ¿no? Con el desgobierno de nuestro poder punitivo. Es un problema que hay, que la política, digamos, el campo de la política no lo mira, no lo quiere mirar, y cuando lo mira, bueno, o dicen barbaridades como va a la cárcel, o desde el lado más progresista no dicen nada, dicen cosas así sueltas al aire, frases hechas, que ni siquiera suenan bien. Entonces termina predominando la, la fuerza de un discurso radicalizado y violento, ¿no? Bueno, es un gran problema. Eh, bueno, ya vamos cerrando. No sé si Morita quería, respecto a lo que dijo Morita, me parece que Eh, el diálogo entre distintas miradas y saberes es fundamental para interpelar justamente no solo el campo de lo normativo y las discusiones sobre la interpretación de lo normativo, sino también sobre la administración de la justicia, porque en definitiva apuntamos a eso, ¿no? A que tengamos una sociedad más justa. Eh, y también respecto de la interpelación, como bien lo plantea Larisa, del ejercicio del poder punitivo. Digamos, solo creo yo que a través de un diálogo y también discusión y debate entre distintas miradas y saberes vamos a poder eh, acercarnos más a alguna verdad, ¿no? Que desde una mirada unidireccional y que no dialoga con otras. Esto que vos marcabas, Morita, de la distancia entre el derecho y las demás ciencias sociales es un problema que no sé si tiene solución, pero es muy fuerte, ¿no? Y digamos, para el derecho hay como una autopercepción, como se dice hoy, de que es un saber experto, un saber técnico que soluciona los conflictos y que es garante de la paz social, entre muchas comillas. Y de las ciencias sociales se ve el derecho como una disciplina menor, ¿no? De la que se ocupan los abogados de dudosa reputabilidad moral. Y bueno, y no hay diálogo posible. Es muy difícil. Pero bueno, acá estamos. Y además el derecho siempre se ve como un discurso superior y las disciplinas se ven como disciplinas, bueno, ocasionales que pueden O aportar. auxiliares, auxiliares que vienen Auxiliares, sí, en el auxiliares. mejor de los casos. Eso mismo se nota en las maneras como nos referimos a nosotros. Por ejemplo, en todos los casos hablamos de doctor tal, doctor cual. En el caso de las disciplinas que no son del derecho, somos señora o señor o de repente por ahí licenciado o licenciada, ¿no? Pero los doctores son otros, ¿no? Entonces, eso lo vemos permanentemente en cualquier instancia. Y después hay otra cosa, se, se premia, digamos,
se acepta el discurso jurídico porque se le pagan honorarios, pero a las disciplinas que no son del derecho no se le conceden honorarios, porque parece que no necesitamos, ¿no? Simplemente hacemos un deporte de la disciplina, ¿no? Y lo tenemos allí para ofrecer en algún caso que sea requerido, pero nada más. Sí, por suerte tenemos colegas como Larisa y Nicolás que están en la trinchera del litigio, ¿no? Ambos Sí, trabajando del lado de la defensa, pero al mismo tiempo no lo digo porque Nico no está, así que también lo puedo decir, hacen un esfuerzo descomunal para estudiar, para escribir. Larisa no sé cómo, de dónde saca tiempo para cada vez que le pido un artículo, en un mes tengo un artículo de ella, y bueno, digo hacen ese plus de esfuerzo para salir de ese encorsetamiento intelectual que produce el campo de la justicia, sobre todo, ¿no? Y del litigio jurídico. Pero bueno, igual creo que eso está también en tensión permanente, ¿no? A veces uno por ahí tiene una mirada negativa y queda como exagerado, pero bueno, ¿no, Larisa? Es una lucha cotidiana. Y yo creo que sí, también está bueno justamente estos espacios para poder uno de alguna forma eh, compartir, ¿no? Las preocupaciones con otros colegas, colegas, digamos, en el pensamiento, no en las profesiones, ¿no? Porque, porque si no también uno se queda muy encorsetado en el propio diálogo, ¿no? Y esto de, bueno, ver las formas, ver las cosas de un solo lado, de una sola forma, no, no coayuda, digamos, a pensar cómo, a pensar soluciones o a pensar formas o a pensar análisis desde las tangentes, ¿no? Entonces, siempre es muy rico, estos espacios siempre son muy ricas las lecturas desde otras disciplinas porque siempre creo que cada uno de nosotros tenemos ese vicio profesional que siempre estamos mirando desde nuestra disciplina, ¿no? Es muy difícil por ahí apartarnos de eso, así que siempre es bienvenida el aporte desde otras disciplinas y siempre es necesario, sobre todo, ¿no? Porque también es eso, ¿no? No es solamente el derecho a un campo de poder y de disputas, sino que no justamente también, como decía Morita, es, eh, es un campo donde incluso se crea un lenguaje propio, eh, encriptado, que es contradictorio, ¿no? Porque en definitiva, desde un tiempo hasta ahora, donde todo ese bagaje que se ha tratado justamente de conseguir en relación incluso a el acceso a la justicia o proponer y promover el acceso a la justicia para las personas más vulnerables, o sea, poniendo la justicia a servicio, digamos, ¿no? De las personas más vulnerables. Bueno, eso conlleva, digamos, un cambio estructural muy Mm. grande respecto a concebir el derecho como algo aislado, como decíamos ahorita, desde el lenguaje hasta las arquitecturas, ¿sí? No es casual que desde un tiempo hasta ahora se hayan, por ejemplo, propuesto por ejemplo, defensorías territoriales o la, des, la descentralización del Poder Judicial, esto de que haya, por ejemplo, lugares donde las personas puedan acudir a denunciar algo o a ser asesorados por alguien del Poder Judicial, pero que está en el propio barrio. O sea, eso justamente tiene que ver con una línea de tratar de desarmar esta estructura, de pensar justamente al derecho, esta estructura judicial alejada del pueblo, ¿no? Pero bueno, le falta mucho también, desde el lenguaje hasta la arquitectura, hasta, hasta los agentes, digamos, ¿no? Judiciales que puedan sopesar la historicidad de las personas que están envueltas en el proceso penal, porque las personas no se acercan al proceso penal, las personas son envueltas en el proceso penal, ¿no? Entonces, de alguna forma, bueno, esto falta mucho todavía. Y ahí la interdisciplinaridad es sumamente importante y necesaria.
Eh, Así que, bueno, nada, mi aporte y debo agradecer nuevamente la participación, pero me tengo que ir ya porque aparte de Sí, sí, todo ya terminamos, chicos. reclaman mis hijas, Gracias. así que Mil gracias, Larisa, Morita, Alejandro, Mauricio, Nicolás, bueno, y a todas y todos los demás colegas que colaboraron en este dossier. Y bueno, ojalá que podamos mantener este diálogo y bueno, que esto se convierta en un hábito. ¿Eh? Para mí es un placer estar con ustedes porque he aprendido un montón, pero como Gracias, Morita. en realidad me olvido rápidamente de muchas cosas, voy anotando todo. Entonces tengo Está muy una bien, carpetita que es todo hermenéutica muy jurídica. bien, muy No, bien. Bueno, en la serio, semana me que viene nos vemos en y en sigo el segundo. aprendiendo con todos ustedes con muchísimo placer. Gracias. Gracias, Morita. Mil gracias. Bueno, Alejandro, un Bueno, gran abrazo a la distancia. muchas gracias, ¿eh? Muchas Bueno, gracias. Vale. Buenas noches. muchas chao, gracias. Buenas Mauricio. Hasta noches, luego, hasta gracias, luego. gracias. Buenas noches a